Vamos a hacer un enlace hasta Lima, Perú. Tenemos un enlace con Anaí Durant, que ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y es exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Anaí Durant la hemos entrevistado ya en otros momentos, hace ya varios ayeres, recién cuando estaba el proceso electoral que finalmente pues llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República del Perú y que hoy, bueno, algunos le llaman fue destituido y otros pues ya le vamos conociendo y ubicando el caso como un golpe de Estado parlamentario. En este golpe de Estado parlamentario que pues dejaron no solamente fuera de la presidencia a Pedro Castillo, sino además lo dejaron dentro de una prisión, está preso Pedro Castillo y hay mucha rebelión de las poblaciones a lo largo y ancho pues, de la República del Perú, y esto se ha traducido en represión que no, lamentablemente, no alcanza a tener los reflectores que sí le dedicaron cuando Pedro Castillo pues fue detenido, fue destituido y fue encarcelado. A eso sí adquirió mucho reflector, pero no está adquiriendo el reflector en los medios de comunicación nacionales e internacionales, pues la tremenda represión que está habiendo. 25 personas han sido asesinadas, han perdido la vida en esta revuelta que está habiendo ahí en el Perú. Anaí Durant, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada, un abrazo hasta Lima. El micrófono, Anaí, no se escucha. Está intentando ajustar el micrófono. Hola, Ahí está ya, ahí está ya te tenemos. ¿Qué tal? Buenos días todavía por acá. Buenos días, Anaí. Pues las noticias que nos van llegando, como puede uno obtenerlas, porque créeme, los medios de comunicación, los hegemónicos, los corporativos acá, los grandes medios de comunicación, pues están hablando prácticamente nada de lo que está sucediendo en Perú. Así que pues los otros medios independientes somos los que estamos pues tratando de agarrar toda la información posible porque genera pues mucha indignación que ya 25 personas en estas protestas, hasta el informe que tenemos hoy en día, han perdido la vida, han sido asesinadas ahí en el Perú. ¿Qué es lo que está sucediendo, Anaí? Bueno, sí, es terrible. Yo creo que está quedando cada vez más claro que estamos ante un golpe de Estado, ante una dictadura cívico-militar, donde la señora Boluarte es la cara civil que le da cierta legalidad al asunto, pero ya es claramente evidente que los militares son los que están al mando, ¿no? Como tú reseñabas al comienzo, la destitución parlamentaria del presidente Castillo, que ya se venía gestando desde el primer día que asumió el gobierno, ¿no? Nunca lo dejaron gobernar, nunca nos dejaron gobernar, porque yo también soy parte del gobierno, terminó llevando a esta situación, ¿no? Creo que las élites, los grupos de poder siempre tuvieron claro que él no podía culminar exitosamente su mandato. Era un pésimo ejemplo para los pueblos del Perú. Y bueno, creo que lograron su cometido hace una semana, forzaron esta institución, no contentos con eso, además hicieron escarnio llevándola a una cárcel civil, ¿no? Bajo cargos de rebelión. Y bueno, todo esto en manos de un Congreso absolutamente deslegitimado. Se advirtió muchas veces que de proceder de esta manera se iba a generar un estallido social, había mucho descontento, la gente aquí odia al Congreso, el Congreso tenía 6% de aprobación, y al hacerlo ellos y presentarse como triunfadores, salieron celebrando en fiestas que por fin se fue el burro, el esto, así como se referían al presidente, pues yo creo que eso ha ido generando más indignación, ¿no? Y obviamente no se esperaron esta respuesta, la señora Boluarte juramentó hasta el 2026, y creo que la indignación ha estallado de una manera que no preveyeron, ¿no? La plataforma de la población movilizada es muy clara, ellos quieren cierre del Congreso, adelanto de elecciones, quieren que se convoque por fin un referéndum sobre una nueva constitución, que es algo que está en el fondo de estos problemas que ya venimos arrastrando,
y quieren la libertad del presidente Pedro Castillo. Ahora a esto se suma la renuncia de Dina Boluarte, porque después de la masacre que ella ha cometido y sigue cometiendo, no puede seguir gobernando como si nada. Ella no tiene la legitimidad para hacerlo, ¿no? Y de hecho ya tú hablabas de 25 muertes, la cifra sube diariamente. Hoy se pronunció UNICEF, son 4 menores de edad, todos con impacto de bala, el estado de sitio continúa, y bueno, es como digo, muy preocupante. Mañana llega una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la CID, vamos a ver qué dice, ojalá pueda entrevistarse con las víctimas. La población sigue movilizada y como digo, no hay señales de un diálogo claro, ¿no? En verdad ella ya no tiene mucho que dialogar, ya tendría que dar un paso al costado si quiere evitar seguir este desangramiento y más bien ver alguna figura de transición que nos permita cierta calma, por lo menos hasta unas nuevas elecciones y ojalá un referéndum constitucional, ¿no? Sí, Anaí, en esta parte de la posible renuncia de Dina Boluarte, ¿ella ya se ha manifestado sobre ese respecto o no? ¿Y qué tipo de declaración ha hecho ella con respecto de que desde que ella asumió el cargo, pues 25 personas han sido asesinadas? Bueno, lamentablemente sus explicaciones han sido de lo más dictatoriales, ¿no? Nos hacen recordar mucho a Alberto Fujimori, ha hablado de infiltrados, ha resucitado el fantasma de Sendero Luminoso, cuando todo el mundo sabe que esa es una historia eh, pasada, digamos, ¿no? Ha hablado que hay infiltrados, acá llamamos terruquear, ¿no? Le ha dicho terrucos, terroristas a todos los manifestantes. Y claro, lo trágico es que eso no solo viene con, digamos, discursivamente, viene con un estado de emergencia, con allanamiento a locales. El sábado han allanado el local de la Confederación Campesina del Perú, han querido detener a casi 50 dirigentes sin ningún cargo, solamente con esta intuición de conspiración para el terrorismo. Entonces ha respondido de la peor manera, ¿no? Yo creo que, y claro, los medios de comunicación y la clase política le hacen el eco, y creo que esto es absolutamente irresponsable porque uno está desconociendo las legítimas demandas de la población que está pidiendo ser escuchada, te has burlado de su voto, o sea, ellos votaron por alguien en el 2021, le has impuesto a otro y ni siquiera quieres abrir diálogo con ellos. Les metes bala, los terruqueas, los criminalizas y bueno, es el camino que ella ha elegido, ¿no? Ayer en Televisión Nacional insistió en lo mismo y yo creo que la visita de los organismos de derechos humanos, ojalá ponga un poco más acento en lo que está pasando en Perú. Y creo que lo primero que debería hacer, uno, es dar el paso al costado y dos, decretar el fin del estado de excepción, porque estamos con estado de sitio ya 10 días. Ya, gracias, Anaí. Anaí, en lo que toca a las personas que han perdido la vida, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes? ¿En qué circunstancias han perdido la vida? ¿De cuántos detenidos estamos hablando, Anaí? Que esa es una cifra que tenemos, es un punto ciego para algunos países en lo que toca a detenciones. Sí, hoy felizmente salió un informe del Ministerio de Salud que confirma 25 fallecidos, todos por herida de bala, por impacto de balas militares, porque con el estado de sitio se autoriza a los militares a contribuir el orden, todos en protesta social, ¿no? No hay ningún herido de gravedad ni fallecido de la policía como para que puedan justificar esta tesis de que hay también infiltrados armados, es mentira. Entonces, ese es el reporte, ¿no? Y como digo, 4 menores de edad, lamentablemente, son niños de 13, 14 años que estaban con la escuela, que se sumaron un poco a la protesta en las provincias y han sido asesinados de esa manera. Es muy doloroso además porque la brecha entre Lima y estas regiones, básicamente en el sur andino, quechohablantes, se hace más evidente, ¿no? Y es como que aquí no les inmutara. Entonces sí creo que está evidenciando una serie de fracturas en la sociedad peruana. Hay 75 hospitalizados de gravedad en las regiones más convulsionadas, como decía, en el sur andino, en la Amazonía, y hay aproximadamente 300 heridos. Sobre los detenidos todavía no hay una cifra exacta, se sabe que son más de 100. Se está pidiendo también a la Fiscalía que actualice su información, porque en estos contextos de estado de excepción, como bien dices, la cifra de detención no es exacta, por lo menos se sabe que superan las 100 personas en estos 10 días, ¿no? Y bueno, ojalá que se pueda contar con información actualizada y certera pronto. Anaí, gracias. Dime una cosa, Anaí, para la gente que te está escuchando y te está viendo,
en estos momentos cómo se está viviendo el toque de queda. Es decir, cuando llega el toque de queda, la gente se está quedando, pero hay otra que se está organizando y salen coordinadamente. ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa parte? Bueno, para empezar, en Lima no hay toque de queda, obviamente, ¿no? Han sido muy cuidadosos acá en Lima de no chocar con las fiestas navideñas, ¿no? Pese a que también hay protestas y movilizaciones, no se ha puesto toque de queda en Lima, hay en las principales ciudades, como decía, en Cusco, en Arequipa. La población lo que está haciendo es, pues, digamos, replegarse, pero vuelve a salir al día siguiente, ¿no? Y cambia el epicentro un poco, ¿no? Estuvo en Cusco, luego al día siguiente en Ucayali, en Arequipa, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Bastante fragmentada, no hay un liderazgo único que diga se levanta la protesta a nivel nacional, ¿no? Son como, creo que bastante fragmentados también. Y bueno, el toque de queda, como te digo, funciona así, ¿no? En algunas están, creo que en 10 de las regiones, Perú tiene 24 regiones, estados, departamentos, está en 10 de estas regiones. Y bueno, la gente también está tratando de no provocar más violencia, ¿no? En realidad quienes están en esta posición de violentista, de represión indiscriminada, son las Fuerzas Armadas y Militares, ¿no? Y el agravante es que ayer la señora Boluarte salió a decir que estos posibles crímenes van a ser juzgados en el fuero militar, algo que no escuchábamos también desde los tiempos de Fujimori. Sabemos perfectamente que todos los crímenes de lesa humanidad son juzgados en fueros civiles, ¿no? Pero bueno, así estamos como en estos días. Con Dina Boluarte, no sé si había una apreciación o impresión de ella en ese sentido, viniendo pues de Perú Libre, que pues entiende que era un partido más radical, menos convencional. ¿Qué está pasando ahí, Anaí? Bueno, ella era una invitada en la plancha presidencial de Perú Libre, una dirigente del sindicato de trabajadores estatales, ¿no? Pero era obvio que ella ya de hace medio año más o menos había roto palitos, como se dice acá, se había distanciado del presidente del mismo Perú Libre, que tenía una pésima relación, ¿no? Y había ido acercándose progresivamente a estos sectores de derecha que estaban del Parlamento que estaban promocionando la vacancia y la destitución del presidente, ¿no? Eran rumores que lamentablemente se han confirmado, ¿no? Ella hasta hace medio año, hace unos meses lo negaba, ayer ya lo ha confirmado sin ningún empacho, ha dicho que sí, que estuvo coordinando porque veía que las cosas se ponían mal, bueno, es su argumento, pero para la población queda claro que es una traidora, ¿no? Que ella entró con un presidente y debió cumplir lo que se comprometió en todas las plazas públicas, que si el presidente se iba, ella renunciaba y no lo ha hecho, ¿no? Hay videos, por lo menos en 4 plazas públicas de hace menos de medio año, donde dice claramente eso, ¿no? Si el presidente se va, yo me voy con él, y así se abre un escenario de adelanto de elecciones, ¿no? Es exactamente lo que no ha hecho. Ha sido el presidente y ella se ha quedado con el ejército y los grupos que perdieron las elecciones. Qué barbaridad. Para cerrar, Anaí, ¿cuál es el horizonte que están teniendo? Si dices que va a ir una comisión, me parece que dijiste de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues que depende, que es una instancia de la Organización de Estados Americanos, pues la OEA no necesariamente con Almagro ahí es que pues se ha distinguido por defender procesos democráticos en los países. ¿Cuáles son los escenarios y las alternativas que ustedes están vislumbrando en el horizonte? Bueno, en términos de llamar la atención sobre la gravedad de la violación de los derechos humanos y la ilegitimidad de este régimen que encabeza Dina Boluarte, creo que sí es importante la llegada de la CID con todas las salvedades que tú dices, ¿no? Efectivamente, la OEA ha tenido un papel bastante cuestionable, ¿no? Incluso mandó un grupo de alto nivel aquí que después quedó en nada. Entonces, pero bueno, en este momento la verdad creo que sí suma en términos de poner en evidencia las graves violaciones de derechos humanos. También ha anunciado una visita los organismos de derechos humanos de Argentina, Chile y Colombia, una delegación, una misión parecida a la que hicieron en Bolivia. Eso va a ser bueno porque nos da también otra perspectiva, quizá un poco más imparcial y vinculada a movimientos sociales.
Y yo creo que en esos términos de llamar la atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos, sobre la ilegitimidad de este régimen, es muy importante lo que hagan organismos de derechos humanos y la prensa también, sobre todo la prensa internacional, porque en este momento la prensa nacional no dice absolutamente nada, ¿no? O sea, están dando una imagen de normalidad que no existe, ¿no? Han dejado de publicar cualquier cosa que tenga que ver con las protestas. Y bueno, y lo otro ya a nivel más político, sí, pues va a tener que haber una salida pronta en el Parlamento, la población parece decidida a no ceder, puede haber repliegues de 2, 3 días, Navidad, pero vuelve a salir, yo creo, un escenario parecido a lo que vimos en Bolivia, ¿no? O incluso en el estallido chileno, ¿no? A ese nivel de convulsión, de movilización social. Entonces sí creo que también políticamente es urgente que se agende el adelanto de elecciones, está ahora la propuesta en el Congreso, que se agende el referéndum constitucional, que es lo que pide la población, que se cautele también los derechos del presidente Castillo, ¿no? Porque está siendo tratado de una manera absolutamente arbitraria, ¿no? Y eso es algo que está demandando la población, ¿no? Si bien no es un consenso su restitución, hay grupos que lo piden, sí es un consenso su libertad y por lo menos un trato de la justicia adecuado, ¿no? Porque ahorita se ha pisoteado toda la Convención Americana, se le han levantado el fuero en 2 días, hay una situación bastante arbitraria en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que la salida política está en manos ahorita del Congreso, de la señora Boluarte, que debería dar un paso al costado, como dije al comienzo, y por fin poner en agenda estos cambios que está pidiendo la población, ¿no? Desde el ángulo de México, Anaí, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard han insistido y han estado insistiendo con las autoridades de Perú, pues de que se le permita el asilo político al presidente Castillo. Entendemos, eso es lo que estuve leyendo por ahí, que ahí en el gobierno, en este gobierno de Boluarte, pues había generado eso una especie de dilema porque en un principio dicen, pues no, y es una injerencia del gobierno mexicano, pero por el otro lado estaban valorando de que a lo mejor sí les convenía sacar a Castillo y mandarlo a México. ¿Cuál es tu valoración? O no sé si ese ha sido un tema allá en el Perú o ese tema no se ha abordado por allá. Sí, es un tema que está en agenda, efectivamente también algunos grupos lo pidieron, como viendo que efectivamente podía bajar la tensión un poco a las protestas. Yo lo veo muy difícil, de hecho ayer la presidenta del Poder Judicial dijo que no iban a ceder en esa línea, ¿no? Que esto seguía los cauces judiciales, ¿no? Yo veo difícil por eso que se acceda a un asilo al presidente Castillo. Lo que es más viable y lo que sí comunicó ayer Dina Boluarte en una entrevista en televisión fue que la familia podría tener el asilo, que ya la esposa y los 2 hijos menores de edad del presidente podrían ser enviados a México, ¿no? Que estaba haciendo esa gestión, ¿no? Pero más allá de eso lo veo difícil. Ahora, el rol de México ha sido fundamental, creo, también para llamar la atención sobre esta situación irregular, ¿no? Junto con Colombia, sobre todo, y también Argentina y Bolivia, ¿no? Creo que han puesto en evidencia a nivel internacional lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Una situación arbitraria que ya se venía gestando de ilegalidad, de desconocimiento de la autoridad presidencial y ahora con esta destitución y dictadura que estamos viviendo en la práctica, ¿no? Ya, pues Anaí Durant, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada y si no te molesta, pues estaremos ahí llamándoles para ir actualizando y viendo pues qué es lo que está sucediendo allá y que pues que queremos tener voces directamente de allá y no necesariamente la versión oficial que se está manejando en los medios corporativos. Así que por Muy eso, bien. muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ella es Anaí Durant, y que le queremos agradecer, exministra del Parlamento ahí del gobierno, perdón, de la mujer y de los pueblos vulnerables. Así que bueno, vamos antes de cerrar con este tema, le vamos a pasar una entrevista muy valiosa, es un fragmentito de una entrevista muy valiosa que le hacen al presidente de Colombia, a Gustavo Petro, donde habla precisamente de la situación
de la situación de lo que se está viviendo en Perú y hace un posicionamiento muy fuerte y muy claro que le ha valido también por reclamos de los sectores más conservadores de ahí de su país. Así que vamos a escuchar a Gustavo Petro y regresamos con ustedes. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. O sea, ¿usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para... Lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Lo cierto es que has tenido un presidente elegido popularmente que trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso. Nosotros no tenemos eso, pero ellos sí. Lo que pasa es que había la circunstancia, solo déjeme decirle esto, había la circunstancia de que estaban a punto de decretarle la vacancia. La vacancia que es es un golpe parlamentario. La vacancia es que te vas. O sea, él es una víctima, presidente. ¿Usted lo siente así? Yo sí lo siento así. ¿Sí? Sí lo así siento eso así. le cueste, digamos, ese pronunciamiento a usted le ha costado unas críticas, usted lo sabe. Sí, pero yo no puedo, digamos, una cosa que está matando gente, porque estamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Ahí van 10 muertos, una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y captura su propia escolta, la policía, y lo pone preso. ¿Dónde está la condena de un juez? Si yo leo la Convención Americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que me defendió a mí cuando era alcalde, la Convención Americana, artículo 23, derechos políticos, derecho a elegir y ser elegido, ¿cierto? 1. 2, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez. El pueblo eligiendo sus gobernantes, para bien, para mal, pero es el pueblo eligiendo sus gobernantes. ¿Por qué se los tumban? ¿Porque una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones, no tumbe los presidentes a la fuerza, porque lo único que está es conduciendo hacia unos niveles de violencia que pueden ser graves si no somos capaces de reaccionar. Porque... Bueno, pues es una argumentación muy contundente. Evidentemente tuvimos que colocar algunas imágenes para que no nos fueran a bloquear el video. Es pues una entrevista que le hicieron a Gustavo Petro, donde pues coloca también en el marco del derecho internacional lo que debería y no debería estar sucediendo en el Perú. Así que bueno, pues las cartas están claras, están abiertas y es muy, muy elocuente que Argentina con Alberto Fernández, Bolivia con Lucho Arce, don Luis Arce, México obviamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita que usted escuchó también al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues en un posicionamiento muy claro, muy contundente. Se ha extrañado aquí la presencia del presidente de Chile, Boric, que no lo hemos visto como en el caso de los otros presidentes, pues colocándose y posicionándose de manera importante. Con el presidente de Chile no ha sido así. En fin, son parte de los procesos.